Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones una vez más a todas las personas que siempre con mucho cariño, con mucha atención, pastor, siempre están esperando el momento de que se transmita revelaciones bíblicas, porque pues ha sido de mucha bendición para muchas personas. Saludamos a aquellos que siempre nos están sintonizando, aquellos que reproducen en las plataformas de internet la información que aquí dejamos. Saludamos también a las personas que a la distancia pues nos mandan sus preguntas, nos mandan sus comentarios, que siempre son recibidos con mucho cariño. Así que hoy vamos a otro programa que tiene que ver con la serie que ya hemos ido avanzando en el proceso sobre la encarnación de Cristo, la naturaleza de Cristo. De hecho, cabe mencionar que faltan mucho más programas que tienen que ver siempre con la línea de la cristología. También vamos a hablar sobre la línea de una serie que se va a formar sobre la naturaleza del pecado. Este concepto de pecado en sí lo vamos a estudiar y de alguna forma vamos a ir sumando a este tipo de serie que con mucho cariño hemos estado formulando. Vamos a orar y después de orar vamos a quedar con dos cantos para poder disfrutar de la programación del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite tener una vez más de podernos encontrar a través de este programa con aquellas personas que nos escuchan y que también nos ven a través de la plataforma de Olam 7 Internacional a nivel mundial. Bendice sus vidas, bendice al pastor Espino, tu servidor, a los que están en producción y a los que hacen posible la transmisión de este mensaje a todo el mundo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Disfrute de estos cantos y regresamos en un momento. Tú eres hoy, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré.
desde tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Saludos una vez más a todos los que están en sintonía de esta programación de su programa Revelaciones Bíblicas. Como siempre hemos tenido invitado especial al pastor Julio Joel Espino, que ha estado acompañándonos en el proceso de estudio de estas series que esperamos sean y sigan siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a pasar a otro tema importante que tiene que ver con los ataques en la historia sobre el tema de la cristología. Para eso pues hemos invitado al pastor Espino y así juntos poder compartir la importancia de conocer un poquito sobre la historia y sobre aquellos ataques negativos que se han hecho a la cristología, a este tema importante que para el mundo religioso ha sido mal interpretado. Pero, pues, pastor, el tiempo es suyo. Gracias por estar con nosotros. Y usted nos explica mejor de dónde nace la idea de este tema. Hoy vamos a iniciar vamos a avanzar en un material
queremos ver que todo lo que conlleva el tema de la cristología ha sido un tema, no que estas controversias son actuales. Esto viene obviamente desde el siglo I con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido controversia con respecto al tema de su humanidad, al tema de su divinidad y al tema de su mesianismo, al punto que todos sabemos que el pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías y hasta el día de hoy no lo aceptan y gran parte del mundo no lo aceptan. Así que es bueno dar un contexto de estas diversos errores cristológicos en que fallaron, y esto nos va a permitir a nosotros obviamente tener la capacidad de desenmascararlo y de saber que esto no es real. Déjeme decirle que hoy en el siglo XXI hay mucha divergencia con respecto a la doctrina de Cristo. Por ejemplo, yo me he dado la tarea de analizar algunos credos, algunas confesiones religiosas, por ejemplo, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Dios, la Iglesia Fundamentalista Apostólica, también ciertas partes de la Iglesia Bautista y de la Iglesia de Cristo, entre otras, niegan la divinidad del Hijo. Algunas creen que es creado, que es divino porque Dios le compartió, pero son muy pocas las iglesias que aceptan la divinidad de Jesús, divinidad original. Sí, correcto. Divinidad original. Sí. De que Él es divino, no porque dependa del Padre ni dependa del Espíritu, no procede de nadie, sino porque Él ha sido Dios desde antes de todos los tiempos. Y ha habido ahí mucha controversia en la actualidad. Grandes confesiones, aún hoy por hoy, los niegan. Gente que va a sus iglesias los domingos, incluso una rama de la Iglesia de Dios del séptimo día también lo niega. Entonces, vale la pena estudiar las principales corrientes que han habido alrededor de la cristología, sus errores, y ver desde qué tiempo está esto pasando. Así que vamos a meternos a la primera, ¿verdad? Hemos preparado un material. Allá por el siglo I, se da lo que es el docetismo. El docetismo, ¿qué cosa es el docetismo? ¿Verdad? Ellos tenían, la palabra docetismo viene del griego dokein, que significa aparecer o aparentar. ¿Verdad? Antes de leerles algunos datos, por ejemplo, miren, el docetismo, para comenzar, enseñaba de que lo que vieron acá, lo que vieron las personas, la aparición de Él había sido una aparición. Por eso dokein significa aparentar, parecer. Sí, una imagen. Entonces, de que realmente Él nunca fue hombre. Mire los contrastes cuando hablemos del ebionismo. No pierdan esto. El docetismo y el ebionismo fueron movimientos y sectas cristianas a finales del siglo I, que tenían sus propias doctrinas. Entonces, los docetistas venían y decían, en realidad Él nunca fue humano. Sí. Era Dios, pero Él nunca fue humano. Y ellos decían, bueno, lo que vimos fue una apariencia, pero Él nunca fue humano. Y entonces, ¿en qué basaban ellos? Voy a enviar, pastor, a producción una imagen. A ver. De eso que usted está perfecto. Hablando. Para que después sí. Después. Está bien, entonces, está bien, gracias, pastor. Entonces el docetismo tenía sus escuelas, sí, ¿verdad? Ahora, les recuerdo que el siglo I, el siglo II y el siglo III, la gente vivía mucho en aislamiento, en catacumbas, por las persecuciones, y ahí se armaban las escuelas. La gente se dedicaba a la enseñanza, al aprendizaje, al estilo de tribus, y el docetismo tuvo mucha fuerza. Entonces,
ellos utilizaban la palabra dokeín, que es una palabra griega, para decir el que aparece. Entonces ellos decían, que nosotros vimos una imagen, una aparición, pero entonces ellos venían y le decían, ellos tenían sus controversias, y ellos por ejemplo, se encontraban con gente. Ya les voy a dar algunos textos que usaban los docetistas, y les voy a dar la contraparte, los textos que desbaratan a los docetistas. Por lo menos vamos a estudiar unas 5 o 6 corrientes en varios sets. Entonces venían ellos y decían, por ejemplo, uno de los argumentos fuertes del docetismo era, Dios muere. Ya vamos a suponer que yo soy un docetista. Le voy a hacer algunas preguntas. Usted es un cristiano del siglo I. Y le digo, usted viene y me está predicando a mí. Yo le digo, ¿Dios puede morir? ¿Qué respondería usted? No. Entonces se da cuenta. Por eso, si Él era Dios, Él no murió en la cruz. Lo que vimos fue una apariencia, porque Dios nunca muere. Segunda pregunta, ¿Dios puede sufrir? Le decían ellos. Sufrir dolor, y tuvo que sufrir, y sufrir la enfermedad. Sí. Pero ellos decían, como no murió, no lo sufrió. Y luego ellos tenían algunos argumentos. ¿Cuáles fueron algunos pasajes que ellos usaron? Veamos rápidamente. Vamos a ver si producción nos ayuda. Vamos al primero. Ellos usaban, por ejemplo, Mateo 17, la transfiguración. Mateo 17, ¿verdad? Del 1 al 9. Ese era un texto de los que ellos estudiaban Mateo muchísimo. 17, 1 al 9. Sí, ese texto ellos lo estudiaban muchísimo. El docetismo lo estudiaba muchísimo, ¿verdad? Mateo 17 del 1 al 9. ¿Por qué? Porque ellos decían de que lo que la gente miraba, el dokeín caminaba en las calles. Ahora, pastor, esto tenía una corriente de origen helenista, griega, y el docetismo tiene bastante influencia en lo que es Alejandría. Porque recuerden algo, hermano, a raíz que el cristianismo comienza a crecer, pues también comienzan a crecer las herejías. Sí. Entonces llegó el evangelio a Alejandría, que ha sido tradicionalmente uno de los pueblos más intelectuales. Ahí es donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría, considerada la más grande y más antigua del mundo. Y Alejandría en honor a Alejandro, que fue el que conquista ese gran territorio egipcio. Y entonces ellos decían, los griegos, el dualismo siempre ha sido un problema griego. El dualismo, aquel de que el espíritu es una cosa, la carne es otra. Entonces, con esa mentalidad dualista de la escuela de Alejandría, llega el evangelio, ellos aceptan a Jesús, pero ellos dicen, no, nuestro Dios nunca se encarnó, porque ellos decían, ¿cómo va a ser Dios hombre? Eso es rebajarse. Tendría que morir. Exacto, tendría que morir, tendría que sufrir. Y entonces, porque recuerden que los dioses griegos no sufrían, ni morían. Entonces vamos a leerlo ahí. Mateo 17:1. Del 1 al 9, por favor, pastor. Del 1 al 9. Luego vamos a leer otro. No sé si producción puede... Mateo 17, del 1 al 9. Si no, lo leo yo aquí. Adelante, Mateo pastor. 17, sí, por el tiempo. 6 días, ahí está. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Vamos a llegar hasta el 9. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Versículo 3. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube, diciendo, este es mi Hijo amado a quien
me he complacido a él oír. Versículo 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Versículo 7. Entonces se les acercó Jesús y tocándolo les dijo, levántense y no temáis. Versículo 8. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Versículo 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Muchas gracias, producción. Así es, ese es un ejemplo. Entonces ellos decían, ¿se da cuenta de cómo resplandeció su rostro? Hay mucha visión. Entonces ellos decían, sí, ellos venían y decían, ese resplandor, así era él. Entonces, pero el Cristo que se sienta con la samaritana es un doqueín. El Cristo que habla con Nicodemo es un doqueín. Una apariencia. Porque ellos decían. Ahora, recuerden que esto tenía mucha fuerza por el gnosticismo. ¿En qué consiste el gnosticismo? El gnosticismo siempre cree en ese dualismo. El gnosticismo es una corriente muy antigua que viene de la antigua Babilonia, que enseña de que existe la naturaleza carnal, pero la naturaleza del alma, del espíritu. El gnosticismo es todo aquello paranormal, ¿verdad? Entonces ellos tenían mucha corriente gnosticista y decían, no, ellos lo enseñaban con esto, ahí vemos claramente que está con Moisés, el sol brilla sobre él y está claro que no es humano. ¿Por qué? Porque sobre un humano no va a brillar el sol. Y venían ellos interpretaban así, mire que Pedro le ofrece esos chozas y él no las acepta porque él no era humano. Veamos otro ejemplo donde ellos razonaban así. En el libro de Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Sí, 22. Sí, Mateo 22. 14, 22. Sí, vamos a leerlo hasta el 28. 14, 22. Mateo 14, 22. Ahí está. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Sí. Versículo 23. Ok. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Versículo 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Versículo 28. Respondiéndole Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Muchas gracias, producción. Entonces vienen ellos y toman este otro pasaje. Fantasma. Y decían, el mismo evangelio nos dice que es un fantasma. Los apóstoles reconocieron que él era un doqueín, una aparición. Un doqueín era una aparición, un parecer, ¿verdad? Un aparecer, una representación que no es física. Y entonces dijeron, ellos mismos, apóstoles, reconocen en este pasaje que él es un doqueín. Y entonces el doqueín se regó bastante fuerte, y tuvieron mucha fuerza en el siglo II. Entonces, había muchas iglesias docetistas, eran cristianas, reconocían en Cristo un Salvador, pero lo divorciaban de todo lo que era Dios. Ojo con esto que estoy diciendo, sí, porque vamos a ver que el ebionismo es el otro lado, ¿verdad? El ebionismo es otra escuela, eran los enemigos de ellos. Entonces, ellos tuvieron mucha fuerza en Alejandría, en Siria, en regiones del Ponto, de lo que era Frigia, la antigua Asia Menor, y eso enseñaban en sus escuelas, ¿verdad?
incluso tomaban otro pasaje, que vamos a leerlo, en 2 Corintios 5, 16. Ellos malinterpretaban un pasaje, Pablo, donde dice, Cristo no es de carne, no está en la carne. Vamos a leer el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pastor, por favor. Sí, 2 Corintios 5, 16. Después de este texto que leamos, yo envié un concepto a producción. Perfecto. Para que tal vez nos pone la imagen mientras seguimos avanzando. 2 Corintios 5, 16. Vamos a leer el texto. 2 Corintios 5, 16. Ahí está. Muchas gracias. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Ok. Ya no es según la carne. Entonces decía él, ya no te lo imagines de carne. Sí, no te lo imagines de hueso, ¿verdad? Entonces ellos decían, y Pablo nos está dando la razón. Y ninguno de nosotros. ¿Por qué el docetismo hacía tanto énfasis en esto? Porque obviamente esta era la base y esto era una cadena para el resto de herejías. Así como él es una aparición, nosotros llegaremos a ser una aparición. Entonces ellos sí reconocían tener cuerpo ellos. Y al morir dejaban los cuerpos y entonces se iban pareciendo a Cristo. Entraban en una serie los gnósticos lo desarrollaron, aunque es un poquito diferente, cuando ellos hablaban del nirvanismo, que era ir alcanzando etapas de crecimiento de la alma y una vez que tú mueres, vas alcanzando esas etapas hasta parecerse a Dios. Una iglesia que sigue siendo docetista, para ustedes, para que sepan, si alguien me dice, pastor, eso se sigue creyendo hoy, déjeme decirle alguien puede decir, que 21 años hay docetistas y tienen parroquia. ¿Qué le parece? Los hermanos de la iglesia mormona, ellos sostienen eso. Ellos tienen la idea de que el ser humano al morir va alcanzando etapas y que incluso el ser humano va a llegar a ser Dios y a tener su propia creación. Así que hay docetismo hoy y se combatió. Ahora, ¿tiene lista la imagen, pastor? Sí, creo que producción tiene la imagen. Vamos a poner la imagen. Es el concepto del docetismo, cómo se maneja para que en cada cierre de cada corriente, vamos a poner un concepto. Vamos a poner el concepto para que la gente, ahí está. No sé si se puede ver en pantalla un poquito más grande. Si no se ve, pues... ahí está el concepto de docetismo. Ahí está el concepto a pantalla. A ver, no se ve muy bien. Acá se lo resumo, ¿verdad? Ajá, para que lo lea así. Representa la primera crítica seria a la fe de la comunidad cristiana, ¿verdad? El docetismo tenía fuertes corrientes del gnosticismo. Ahí está, pastor, ahí está. Ahí lo tenemos. El docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Es lo que usted estaba diciendo. Sí, el dokein. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión que parecía ser humano pero no tenía cuerpo alguno. Otra forma de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real. Bueno, muchas gracias. Eso es el... Gracias, pastor, por la imagen. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Uno, ahora vamos agarramos ahora la teoría y la desmenuzamos. Número uno, estarías negando la encarnación de Cristo. Y al negar la encarnación de Cristo, Él no vendría a ser uno de nosotros. Primer problema. Primer problema. Número dos, al no ser como nosotros, no puede ser el segundo Adán, que llama Pablo. Y por lo tanto, al ser Él siempre divino, porque el docetista decía, Él siempre fue divino, no humano. Entonces todo lo que hizo y lo que logró, lo hizo como Dios, entonces no tendría ningún mérito. Sí. No hay ningún mérito en las obras de Cristo para salvación, que es Dios y Él es perfecto. La grandeza de las obras de Cristo en la carne
es que lo hizo como hombre. Sí. Lo hizo como hombre. Entonces, estás negando la encarnación de Él y también deja de ser sacerdote del pueblo, porque Él ya no es uno de nosotros, ya no es el hermano mayor. En realidad, entonces la resurrección fue falsa porque solo fue una ilusión. O sea, ellos arrancan prácticamente todo lo que es la esencia del cristianismo y colocan a Jesús meramente en una aparición gnosticista, supersticiosa, como la de muchos otros. Un texto, pareciera que a finales del siglo I ya Juan estaba combatiendo esto. Veamos lo que dice Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a darles un texto que nos ayuda contra esta herejía. Es una herejía que gracias a Dios no prosperó, aunque tiene adeptos todavía. Hay adeptos todavía. Primera de Juan 4. Vamos a leer, léanos, pastor, del 1, ¿verdad? Al 5. Primera de Juan 4, del 1 al 5. Ahí está, muchas gracias. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Versículo número 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias. Así es. Entonces, ahí Juan es claro. Todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne es anticristo, o sea, no es de Dios. Ya estaba teniendo problemas Juan, que era el último de los apóstoles. Ya estaba viendo el docetismo. Entonces ya estaban negando la aparición de Cristo encarnada. Y entonces Juan, en su carta, él viene y dice, señores, aquí no, él era real, él no era un fantasma y no podemos creer en esas cosas. Ahora, hay muchas fuentes, hay un material, finalmente, algunos apuntes importantes. Los padres de la iglesia, ¿y a quiénes se le llama padres de la iglesia? No confundir con padres católicos. Sí. Se le llama padres de la iglesia a la generación que sucedió, que fueron sucesores de los apóstoles, prácticamente los alumnos de los apóstoles. Estamos hablando, por ejemplo, de Ignacio de Antioquía, Ireneo, Tertuliano, que es famoso por su famosa frase de que la sangre, cuando lo estaban matando, él decía, la sangre de los cristianos es semilla del Evangelio, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma y Agustín. Todos ellos dejaron escritos en los cuales, como líderes de sus iglesias, porque todos estos que les mencioné eran dirigentes de comunidades y fueron fieles. A esta gente, hay que agradecerles en el 150 el concilio de Jamnia, donde establecen el Nuevo Testamento. Y son ellos los que combaten fuertemente el docetismo. Sí, no le dicen, no, se negaron, y yo creo que fue el Espíritu Santo dirigiéndolo, por lo menos a Hipólito, a Agustín, a Clemente, a Eusebio, a Tertuliano, entre otros, que sumaron fuerte y dijeron, no, él fue hombre, él era 100% hombre, ¿verdad? Así que ahí sería, pastor, lo que es la corriente del docetismo, el doqueín, como se conocía. Doqueín. Vamos a una pausa musical para regresar con la segunda corriente, pastor. Con la segunda corriente. Y si logramos alcanzar, creo que podríamos tocar 2 solamente en cada programa, ¿no? Sí, yo creo que solo va a dar tiempo para 2, porque
tenemos que hablar ahora del ebionismo. Ok, vamos a un corte musical y regresamos. Dios los bendiga. Brindando a su pueblo
por continuar con nosotros en su programa Revelaciones Bíblicas. Hoy hablando de las escuelas, corrientes de interpretación a través de la historia del tema de cristología. ¿Cómo miraban a Cristo algunas corrientes ideológicas cristianas en los primeros siglos de nuestra historia? Ya hemos hablado sobre el docetismo y las ideas, los conceptos, las creencias, hasta dónde ellos avanzaron, hasta dónde están, pues lo que se ha manejado hasta el tiempo de hoy. Ahora vamos con una segunda corriente. Vamos a hablar de la segunda corriente en los pocos minutos que nos quedan. Es la contraparte. Uno de los problemas del ser humano es que siempre nos vamos al extremo. Vinieron una corriente de hermanos y dijeron no. Los docetistas decían que él era una aparición, que él era un fantasma, que él era divino y que no podía ser hombre. Entonces estos vinieron y dijeron no. Jesús de Nazaret fue completamente hombre. Tanto así... Es otro extremo. Oiga lo que dijeron. Tanto así que él es un espermatozoide de José y un óvulo de María. Bárbaro. Sí, eliminaron todo lo que tenía que ver con el cielo. Eliminaron todo lo que... entonces la gente les decía, pero entonces, ¿cuándo fue engendrado como hijo de Dios? Venían las controversias y los pleitos con los docetistas. Entonces ellos decían, sí, claro, él fue engendrado. ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Y tenían sus citas, igual que los docetistas. Sí, igual. Ellos venían y tenían sus citas. Entonces, ¿qué es lo que enseñaban ellos? Que a través del esfuerzo... que a través del esfuerzo humano se alcance el favor de Dios. Eran completamente legalistas. Entonces ellos decían, ¿por qué Juan llegó a ser profeta? Porque era un gran vegetariano. Era vegetariano Juan. Era vegetariano. Entonces, ¿por qué Jesús llega a ser el Mesías? O sea, Jesús llega a ser el Mesías no porque es enviado de Dios, sino porque se lo ganó. Su naturaleza humana. Se lo ganó a pulso. No, se lo ganó a pulso. Su esfuerzo. Entre todos los hombres, él demostró ser el más leal, el que más se esforzó y se lo ganó. Entonces, ahí por eso lo reconocemos como nuestro Salvador, porque Él viene de nosotros, es hijo de José biológicamente, es hijo de María biológicamente. En otras palabras, no hay fruto del Espíritu Santo, no hay nacimiento virginal. ¿Y cuándo? Entonces le decían ellos, ¿cuándo es la pregunta? Entonces que Él, ¿cuándo llega a ser hijo de Dios? Entonces ellos venían y decían, que un día de estos tocamos esa pregunta. ¿Se acuerda del día que estudiamos, cuando estudiamos Hijo de Dios? Sí, creado. Creado o no creado. Y vimos que habían tres formas de ser hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos meten no como hijo de Dios, sino por adopción. Entonces, ¿cuándo fue adoptado Jesús como hijo de Dios? En el bautismo. Entonces vamos a leer dos citas. Vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo de Lucas 3:22. Entonces ellos agarraban dos citas y decían, como él se esforzó, él cumplió estrictamente, no comió carne, entre otras cosas, obedeció la ley perfectamente, la Torá. Entonces ellos decían, entonces cuando él se va a bautizar, él se gana el premio. Es adoptado. Es adoptado como hijo. Entonces, totalmente distorsionado también esto. Totalmente. Si ustedes notan, ellos separaban las naturalezas. El docetista decía 100% divino. El levionista 100% humano. No había un equilibrio. Porque los dos, en cierta manera, tienen razón. Pero están errados porque ellos separaban. Sabemos que él es 100% humano, 100% divino. Dicotomía. Hay esa dicotomía. Entonces vienen ellos y sacaban, léanos por favor, pastor. Lucas 3:22. 3:22. Vamos a leer Lucas 3:22. Noten bien, 3:22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces ellos decían, allí, él es la primera vez, decían ellos, Biblia en mano, con el Evangelio. Ellos peleaban. Aquí dice Lucas, que hasta ese día él le dice hijo. No, pero es que el ángel, no, eso no. Entonces ellos se cerraban y tenían otra cita de que él era engendrado. Es Salmo 2:7. Vamos a leerla. En el Salmo, el capítulo 2, versículo 7. Sí, vamos a leer
Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Al venir Jesús, ¿cuándo es hijo Jesús? Mire el razonamiento de ellos. Un avionista pensaba así: Jesús llega, que el nombre de avión es incierto, le decía yo al pastor antes fuera de cámara. Hay 3 corrientes, pero ninguna tiene fuerza. Solo se sabe que es un título hebreo. Entonces venían ellos y decían: ¿cuándo él llega a ser hijo de Dios? Cuando el Espíritu viene sobre él. En forma corporal. Igual que nosotros. Porque recuerde que nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces decía, pero la diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. Sí. Porque él fue firme en los mandamientos, fue vegetariano, obedeció y él se ganó a pulso. Y ya le voy a dar otro texto. Entonces veamos el libro de Salmo 2.7. Veamos lo que dice el Salmo del capítulo 2.7. ¿Qué dice Salmo 2.7? Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Exactamente. Exactamente. Entonces viene él y ellos dicen: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue eso? En el bautismo, dicen ellos. Hoy tenían sus textos y sacaban otro. Mire cómo le va sacando él. ¿Cuándo es la primera vez que en los evangelios el padre reconoce a Jesús como el hijo? ¿Cuándo? Bautismo. Y es cierto. 2. ¿Cuándo es que él es engendrado? Ahí dice el Salmo, también en el bautismo. El Salmo está hablando del bautismo. Y 3, vienen ellos y se sacan Hebreos 5.8. Vienen ellos y le dicen: él era hombre y él aprendió con lágrimas a obedecer. No es que como Dios le era fácil obedecer. Ahora, está de más decirle que estos eran poslazario. Mientras aquellos eran prelazaristas, estos eran para esto. Él con lágrimas lloraba para no tocar mujer, para no tocar cosas. Miren lo que dice Hebreos 5.8. Lo voy a leer, no lo pongan en pantalla, producción, por el tiempo. Hebreos 5.8. 5.8, yo lo voy a leer. Muchas gracias. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Exactamente. Entonces ella dice: era hijo, pero él, como vos y yo, aprendió a obedecer. O sea, a él le costó. Él pasa 30 años en autoridad, no tocó mujer, no comió carne, se abstuvo de esto, se abstuvo de aquello. Obedeció. Entonces, por sus méritos como hombre, llega un momento en que el hombre se bautiza y el profeta lo unge, y ahí Dios lo reconoce como hijo. Y eran peleas encendidas en la sinagoga, en las cuevas, en las cavernas, porque ellos en los dos grupos tenían sus maestros. Y el docetismo y el levionismo. Discutían. Estos, a diferencia de los otros, todos decían: si vino en carne. Sí. Pero no vino del cielo. Nosotros creemos que Jesús viene del cielo. Sí. Pero ellos no, para ellos no vino del cielo. Él es de Nazaret, hijo de María y de José. Entonces ellos usaban otro texto. Vea otro texto. Lucas 4. Ellos decían: el mismo judaísmo lo reconoce. En realidad 2 textos más que los vamos a leer en estos últimos minutos. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El 19, vámonos al 19. Y a predicar el año favorable del Señor. Ahí, correcto, siga. Después enrolló el libro, le dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaba de oír. Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de la boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Ahí está. Y entonces venían ellos y decían: ahí está, y agarraban la Biblia y decían: hijo de José. ¿De quién es hijo? De José. No, pero usted le podía explicar: no, hijo de José, y créame eso. Y tomaban otro. Juan 1, 45. Evangelio de Juan 1, 45. Y entonces eso humanizaron tanto a Cristo que lo despojaron de su divinidad. Qué tremendo. Juan 1, 45. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ellos decían: ahí está. Hijo. Entonces, ¿qué pasó con los dos grupos? Déjeme decirle que hay avionistas hoy. Existen avionistas. Hay corrientes que los dicen: él es creado, él vino a nacer. Es más, hay cristianos que creen que él nació, así como dicen los avionistas. Él comenzó con María.
Así es, eso es lo que prácticamente te dice un hay evangelista. unos que creen que Jesús comenzó, Jesús comenzó con María. 2, él se ganó el ser Mesías por sus méritos. Y 3, él fue adoptado. Correcto. Pero con el cielo él nunca tuvo que ver. El tiempo se nos ha acabado. Muy buen tema. Esperamos que no se pierda usted su próximo programa en Revelaciones Bíblicas. Vamos a otras corrientes ideológicas sobre, tenemos más material, sobre la cristología, la naturaleza de Cristo. No se lo pierda, haga sus preguntas, que con todo gusto nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes la información. Vamos a orar, pastor, para concluir. Okay. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendice tu palabra, como siempre, para que pueda llegar a los corazones de aquellas personas y puedan conocer la historia bíblica. Quédate con nosotros y acompáñanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. No se pierdan su próximo programa. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.